Hey, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que se le estén pasando bien chido. Bienvenidos a otro video en nuestro canal sobre la música que nos gusta. Así que corre intro e iniciamos. Pues como pueden ver, banda, ya es Halloween, así que toca hablar de un tema acorde a ello. Así que vamos a ponernos algo un poco más apropiado, ya que esto como que no queda. Pues aquí está, banda. Tal vez no es el disfraz más aterrador, pero bueno, es el que tenía. Y como me lo regalaron, pues es especial para mí. Sí, como pueden ver, soy Hufflepuff. Así que bueno, vayamos al tema. Ya que como pueden ver en el título del video, vamos a abordar uno de los episodios más oscuros y siniestros dentro de la música rock. Recuerden que cuando hablamos de la música rock aquí en el canal nos referimos a todos aquellos estilos, géneros, subgéneros y movimientos que surgieron a raíz de la música rock de los años 50 y 60, ya que sin ellos no hubiéramos tenido toda esta gran variedad que hoy tenemos. Así que sí, hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el black metal. Uno de los géneros que para mí en lo personal ya forma parte de los géneros del metal extremo. Y bien, ¿qué es el black metal? Un poco de contexto. Pues el nombre de black metal se toma a partir de 1982, que la banda británica Venom saca su álbum de estudio titulado Black Metal. De allí viene el nombre. ¿Y qué es? Podemos ver algunas características en este género, en este subgénero del metal, como por ejemplo los tiempos son muy moderados, o hasta me atrevería a decir que un poco lentos, a diferencia de otros géneros como el speed metal o el thrash metal. También tenemos unas guitarras muy saturadas. Las grabaciones suelen ser de mala calidad, entre comillas, para tener todo este ambiente muy oscuro. Otra de las características que tal vez muchos ubican o conocen es el famoso corpse paint, que es pintarse la cara completamente de blanco y el contorno de los ojos negros. Hay muchos que hacen diseños muy buenos con todo esto del maquillaje, aunque ese no es el objetivo, obviamente. El objetivo es dar toda esa sensación siniestra, oscura, de dolor, ya que veremos a continuación algunos de estos problemas que ocasionó todo este género. Pero bueno, no estamos aquí para hablar nada más del black metal, sino que vamos a abordar el movimiento del black metal noruego. ¿Y qué fue esto? Sí tiene que ver con el black metal, obviamente, pero no nada más fue ir y tocar y crear un género, sino que fue todo un movimiento creado por una pequeña comunidad de jóvenes músicos noruegos entre 1991 y 1998, que fue el auge de todo esto, de todo este género, y que pasaron acontecimientos completamente aterradores. Algunos de estos jóvenes se hacían llamar Inner o Inner Circle, que ya veremos más después qué significa. Pero algunos otros rechazaban este nombre por ser a lo mejor un poco despectivo, o el nombre con el que se le conocía en los medios de comunicación en aquellos años a todo este grupo del movimiento del black metal noruego. Pero bueno, antes de entrar en lo aterrador, en lo siniestro, en lo oscuro, creo que cabe dejar un pequeño disclaimer justo aquí. ¿Y por qué? Pues bueno, porque este movimiento se caracterizó por su brutal violencia respaldada por toda una ideología. Es decir, ellos no nada más actuaban por actuar así, nada más porque se sentían tristes, deprimidos o tenían problemas mentales. No, sino que tenían objetivos, unos ideales bien estructurados. ¿Y cuáles eran? Eran principalmente tres. El primero, los ideales de la era vikinga. Probablemente mal entendidos y mal interpretados, ya que pues hoy en día, por ejemplo, sabemos que esos cascos con cuernos no eran los que utilizaban los vikingos en realidad,
sino que estos se popularizaron en una ópera, me parece que del músico Richard Wagner, en donde creo que se llamaba La cabalgata de las Valquirias, y utilizaban estos cascos, los escenificaban en el teatro. Pero en realidad no los usaron, y en aquellos entonces tal vez no se sabían tantas cosas. Así que muy probablemente estaba muy idealizada todo esto de la era vikinga. El segundo era el ideal histórico-cultural, es decir, un nacionalismo extremo noruego y un desprecio por la cultura extranjera en aquel país. Era la búsqueda de la verdadera esencia noruega. Todo esto podemos familiarizarlo con algo muy extremista que pasó en 1938-1945, tal vez. Y el tercero era un ideal religioso, es decir, la desconstrucción del cristianismo para retomar la antigua religión politeísta nórdica pagana anterior a la imposición de la religión extranjera, que fue en este caso la cristiana. Así que estos eran los tres principales ideales. Y puedes decir, ok, está perfecto, todos tenemos derecho a tener ideales, a luchar por nuestros objetivos. Aquí es el cómo, ya que ellos, todo ese movimiento, o en su mayoría, se vio muy involucrado en delitos que cometieron el movimiento del black metal noruego y el Inner Circle. Pero no eran delitos menores, eran delitos muy graves, en donde podemos encontrar profanación de cementerios, amenazas de muerte a sacerdotes, homicidios, suicidios y tal vez la más popular de todas, la quema masiva de iglesias. De esta manera, estos movimientos buscaban imponer toda su ideología, ya que no eran escuchados o simplemente no lo hacían de la manera correcta, entre comillas. Y aquí es donde entra más directamente lo que es el Inner Circle. El Inner Circle, que significa círculo interno o Inner Circle, como lo quieran pronunciar, era una organización que se formó principalmente por este tipo que voy a dejar aquí. Pueden decir en los comentarios si saben cómo se pronuncia, yo no, pero lo vamos a conocer por su alias, que era Euronymous, fundador y guitarrista de la banda Mayhem, obviamente de black metal. Y sus objetivos eran literalmente erradicar el cristianismo en Noruega y compartir una ideología satanista. Bandas que pertenecían a este Inner Circle podíamos encontrar las 6 principales de Noruega en el black metal: Mayhem en 1984, Darkthrone 1986, Immortal 1990, Burzum 1991, Emperor 1991 y Enslaved también en 1991, así como por algunos seguidores de estas bandas, y no nada más por gusto propio o decisión de ellos, sino que se dice eran amenazados por otros miembros del Inner Circle para que así ellos formaran parte de esa organización y también cometieran los delitos que todos hacían en ese momento. La organización se dividió principalmente en 2 bandos a partir de 1991 con la entrada de Varg Vikernes, el cantante fundador de Burzum. ¿Y cuáles eran estas 2 corrientes? Primero, la de Euronymous, el ya mencionado antes guitarrista y fundador de Mayhem. Esa estaba enfocada a difundir el satanismo. Y la segunda, que era la corriente de Varg Vikernes, que estaba más enfocada en el paganismo y lo vikingo. No obstante, todos tenían los ideales que ya habíamos mencionado y cometieron los crímenes que ya dijimos anteriormente. ¿Y cuál fue el principal o el primer acontecimiento que podemos decir que dio inicio a toda esta oleada de locuras y de sucesos tan oscuros en 1991? Pues fue el suicidio de este sujeto, que si sabes cómo se pronuncia su nombre puedes decírnoslo, si no, lo voy a intentar, pero no me juzguen. Per Yngve Ohlin o Yngve Ohlin, pero conozcámoslo por su seudónimo, que era Death. Pues el 8 de abril de 1991, Death, vocalista de la banda Mayhem, es decir, compañero de banda de Euronymous, a la edad de 22 años,
se suicida en una de las propiedades de la banda, allá mismo, en Noruega. Sus compañeros lo describían como una persona pesimista, extraña e introvertida, con tendencias emocionales pues muy depresivas. ¿Qué pasó con él? Algo muy aterrador. Él se quitó la vida con un arma de fuego, justo en el cráneo. Se dice que dejó una nota en donde simplemente se disculpaba por haberlo manchado todo. Y también se cuenta que sus compañeros tomaron restos de lo que salpicó, lo cocinaron y se lo comieron. No obstante, esto no está completamente corroborado, pero es una historia completamente aterradora. ¿Qué dices? ¿En qué cabeza cabe hacer eso? Pues bueno, ellos se supone que lo hicieron. Y algo muy curioso es que sus compañeros de banda tomaron una foto al cadáver de Death, literalmente Death, y lo pusieron en una portada. Les voy a dejar aquí abajo el enlace a Wikipedia para que vean la portada, ya que no la puedo poner aquí. Después de este acontecimiento, se vino lo que sería el incendio masivo de iglesias, dando inicio en 1992 para culminar en 1998. ¿Y qué pasó aquí? Pues que fueron incendiadas a propósito aproximadamente 52 iglesias y 15,000 tumbas fueron profanadas. Se encontraron muchos cementerios con simbología nórdica, satanista y pagana, pues grafiteada básicamente. La iglesia más importante, más emblemática en incendiarse fue la iglesia de Fantoft, quemada el 6 de junio de 1992. Fue casi al inicio de toda esta oleada de quema de iglesias. ¿Y por qué decimos que fue una de las más importantes? Pues su construcción data aproximadamente del año 1150, es decir, el siglo XII. Quedó casi nada de la iglesia, se incineró casi por completo, lo que hizo que tuviera que ser reconstruida casi desde los cimientos y fue trasladada a otro lugar. Este incendio masivo de iglesias no solo se limitó a Noruega, porque también hubo algunos registros en Suecia por bandas también del black metal de ese país. El siguiente acontecimiento que sucedió fue el homicidio de Euronymous a manos de Varg Vikernes, el cantante de Burzum. El 10 de agosto de 1993, con tan solo 25 años, Euronymous fue acuchillado 23 veces. Se le encontraron 23 apuñaladas por Varg Vikernes, 16 en la espalda, 5 en el cuello y 2 en la cabeza. De todo esto salieron dos versiones. La primera, que fue la oficial que dio la prensa, fue que Varg Vikernes fue motivado para su atroz homicidio por el hecho de que habían tenido una discusión él y Euronymous. ¿Por qué? Pues por quién llevaría la batuta, el liderazgo en el Inner Circle. También por finanzas en la banda Burzum, ya que Euronymous tocó en algún momento para Varg. Podemos encontrar la guitarra de Euronymous en la canción War, perteneciente al álbum Dungeons of Darkness de Burzum. Así que podemos decir que lo que lo motivó a Varg a cometer ese atroz homicidio fue la envidia que le tenía Euronymous por ver quién era el líder, la cabeza, la imagen de todo el movimiento del black metal noruego. Y aquí tenemos la segunda versión, que fue la dada por Varg Vikernes. Y se dice que Varg escuchó en algún momento que Euronymous quería matarlo a él. Entonces fue a discutir, a platicar con Euronymous a su departamento. Todo esto se salió de control y al final tuvieron una pelea que terminó por matar a Euronymous. Varg menciona que no lo apuñaló tantas veces como decía el reporte forense, sino que Euronymous cayó sobre unos cristales y fue así como se dañó tanto. Esto suena un poco a excusa para tratar de liberarse de la sentencia que le iban a dar con ese informe forense. Al final, obviamente, no tomaron en cuenta la versión de Varg, y fue la versión forense, la oficial, la que quedó registrada. Fue así también como a Varg Vikernes le dieron una condena de 21
años de cárcel. Esa era la pena máxima en ese momento en el país, lo que lo distanció por completo, o casi por completo, de la música, ya que sí siguió publicando álbumes, pero eran más que nada canciones que ya tenía grabadas, grabaciones que ya tenía a la mano antes de entrar a la cárcel. Otro de los aterradores acontecimientos cometidos por todo esto del movimiento del black metal noruego y el Inner Circle fue el homicidio a manos de este sujeto que conoceremos por su seudónimo Faust, baterista de la banda Emperor, en 1992. Él relata que en agosto se encontraba viendo este estadio de esta ciudad cuando un hombre se le acercó y le preguntó que si quería ir con él al bosque. Él nos dice que no había estado bebiendo ni nada parecido. Simplemente decidió con mucha calma acabar con la vida de ese hombre. Él nos dijo, quizá mi subconsciente me dijo que tenía derecho a hacerlo porque él era gay. Así fue como Faust accedió y le siguió al hombre al bosque. Cuando el tipo se le acercó, sacó un cuchillo y se lo clavó justo en el vientre. Él dice que el hombre gritaba no, pero él se volvió loco y siguió apuñalándolo, una y otra vez. Cuando estuvo en el suelo con los ojos cerrados, le dio una patada para asegurarse de que realmente estaba sin vida. Dice que después volvió a la casa con la mente completamente en blanco como un zombie. Y fue así que Faust fue sentenciado a 14 años en prisión. Si me lo preguntan, tuvieron que haber sido 21 igual que Bark. Y a todo esto uno se pregunta, ¿en dónde estaban las autoridades? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Por qué no investigaron más? ¿Por qué no encontraron todo este movimiento del black metal noruego, del Inner Circle, que estaban metidos en cosas de verdad muy muy graves? Tantas iglesias incendiadas en esos entonces. A finales de 1990 a inicios de los 2000, la policía se puso a investigar todo esto, puso manos a la obra y también se puso a investigar a los responsables de las quemas de iglesia. Y es ahí donde en 1998 pararon, ya no hubo registros de iglesias incendiadas. Todo esto sí se investigó, hay culpables, hubo más sentencias, hubo más casos de los que he dicho, no nada más se limita a esos 3, 4 casos, sino que hubo muchos. Y fue así como todo esto de verdad tuvo un desenlace, pero no deja de ser una de las historias, uno de los momentos y lugares más aterradores y siniestros dentro de la música rock. Podemos buscar muchos otros problemas, pero ninguno como este. Hasta el día de hoy hay muchos fanáticos que hacen muchas cosas, como animales reales en el escenario, que pues a mi parecer no debería ser. Pero se lo dejamos a cada uno de ustedes. Así que banda, pueden comentarme qué les parece todo esto, qué opinan, creen que de verdad es algo que no debería de existir, o creen que ya existió y pues ya nada más tenemos que recordarlo para que no lo volvamos a cometer. ¿Ustedes qué dicen, banda? Espero que tengan un muy buen Halloween, que se la pasen súper bien, vean las películas que quieren, si salen a pedir dulces, háganlo, disfrútenlo, vístanse, vayan a una comida, yo qué sé, banda, pasen un muy buen Halloween. Así que nos vemos en otro video, banda. Chao.